Cápsula 2.5, si no me equivoco. Am, ya vamos a ver el tema de... a ver, vamos a primero compartir pantalla. Ahora sí. Implementación de MDPs o estado marcoviano, ¿ok? Lo que vamos a ver en el capítulo cápsula 5, cosa que la cápsula entre comillas 6 sea los últimos 40 minutos, porque si no va a ser muy largo. Aquí Claudio les muestra la tarea y yo durante el recreo, desde después de esta cápsula hasta la siguiente cápsula, subo el código, subo la tarea para que todos como que queden ahí enganchados y después le voy a dar 2 semanas, 2 semanas y media para entregar la tarea, así que con harto tiempo. Entonces, MVP, marco de decisiones de Markov, ¿ok? Proceso de decisiones de Markov. Hay un modelo matemático de dinámicas y recompensas, hay una política, una función de mapeo de la gente desde los estados a las acciones. Hay una función de valor también, que ya lo vimos, que son recompensas futuras por estar en estado y o acción siguiendo una política. Vamos un poco modelando estos MDP, entendiendo, repasando el proceso Markov, cómo podríamos hacer un proceso de recompensas markoviano, cómo se puede generar, un proceso de decisiones de Markov también, y cómo se evalúan y controlan los MDPs. Entonces, los MDPs, como ustedes yo creo que se pueden haber dado cuenta, pueden modelar un gran número de problemas interesantes y configuraciones, ¿cierto? Desde un sistema de recomendación como Netflix, ¿cierto? Con estado único, hasta un robot que está navegando o que está aspirando, o un humanoide que está subiendo la escalera, etcétera. Pero lo difícil, las limitaciones y los costos, ya lo conversamos, pero ustedes saben que no es tan fácil la implementación. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cuáles son las otras propiedades markovianas? Se dice que la propiedad markoviana es que la información del estado es una historia con suficiente estadística. Entonces, ¿por qué se dice eso? Porque yo tengo que decir que si el estado, desde alguna parte, yo saqué que este estado conviene hacer tal o cual acción o tiene cual o cual recompensa, desde una base estadística, porque yo coleccioné data anteriormente y porque yo, ¿cierto?, entrené anteriormente en un simulador a mi robot, o yo entrené en el mundo real después de muchas iteraciones, generé una combinación, ¿no es cierto? Una combinación lineal, una ecuación, eh, que me llevó a decir de que este estado tiene tal recompensa. O sea, viene de estadística, viene de, ¿cierto? Mucho análisis de datos. El estado ST, ¿cierto? Ese subT es markoviano, sí, solo sí, la probabilidad de que el estado tema 1, dado ese subT, AT, sea igual al, a la probabilidad del estado suma T, ¿cierto? Basado en la heurística, o sea, basado en la determinación de lo que yo dije que iba a pasar, ¿cierto? Yo dije que este estado era esto, por lo tanto va a pasar este siguiente estado por una suma de colección de data, por una suma de análisis de datos, y yo lo definí. Entonces, lo que se dice es que el futuro, en las propiedades markovianas, el futuro es independiente del presente dado. Entonces, el estado T más 1, ¿cierto?, es independiente del presente. Y solo tengo la información anterior o la historia, la H, que es la historia, para poder definir el siguiente estado. Eso es como el abstracto o de las propiedades markovianas. Es un proceso random, sin memoria, ¿cierto?, que va olvidándose del pasado. Es una secuencia de datos, ¿cierto?, random markoviana. Está definido por un estado finito S, que ya lo definimos, por una probabilidad P de transición, o T también se le llama, lo llamamos literalmente T de transición, o P por distribución de probabilidades, ¿cierto?, que es la probabilidad de tener S' dado S. ¿Ok? Y si un número finito de estado puede expresarse como una matriz, ¿cierto? Una matriz donde si hay
n estados, ¿cierto? Hay n cruz n en matriz. N fila, n columna, ¿ok? O sea, la probabilidad de que el estado uno quede en el estado uno dado el estado uno es tanto. La probabilidad de que estemos en el estado 2 dado el estado uno es tanto. La probabilidad que estemos en el estado 3 dado el estado uno es tanto. Entonces, cada transición de estado al otro tiene un número, una probabilidad, ¿ok? Y se puede generar matrices. Por ejemplo, en un rover, ya, para darle un ejemplo hiper simple, pero que tiene 7 cajitas, estos 7 estados. Entonces, yo digo, estando acá, un poco lo que yo decía al principio, la probabilidad de hacer derecha es 0,4, la probabilidad de quedarme donde mismo es 0,6. ¿Listo? Estando en vez en el estado 4, la probabilidad de hacer izquierda es 0,4, la probabilidad de hacer derecha es, creo que es esta y esta, ¿ok? No, sería esta y esta. Déjenme borrar un poquito. Esa es la de la izquierda, pero, no es importante. Y la probabilidad de quedar donde mismo es de 0,2. Si empiezo en el estado 4, acá está mi rover, acá está mi rover para Marte, da lo mismo, ¿cierto? Y yo genero eh, una matriz de probabilidades de transición, ¿ok? Eso es lo que llamamos antes T, ¿ok? De transición. Pero como es una distribución de probabilidad, también se ocupa el P, ¿ok? Básicamente la probabilidad de estar en el estado uno dado que estoy en el estado uno es 0,6. Así. ¿Ok? La probabilidad de estar en el estado 2 dado uno es 0,4, que se mueve a la derecha. Y así, ¿ok? Bien simple, pero para que ustedes sepan cómo se generan, ¿no es cierto? Em, la, los datos desde el aprendizaje reforzado. El proceso de transición de Markov P o T, ¿cierto? Se implementa a través de episodios, ¿cierto? Por ejemplo, si estoy en S4 de nuevo, mi robot está en el S4, acá lo voy a hacer en amarillito, en S4 estoy, ¿cierto? Tengo em, ¿cómo se dice? Diferentes episodios secuenciales que pueden pasar. Imaginemos que del 4 me voy al 5, después al 7, después me quedo en el 7 por 3 veces. O estoy en el 4, me quedo en el 4, después me voy al 5, después vuelvo al 4, etcétera. O estoy en el 4 y me devuelvo al 3, al 2, al 1, etcétera. Y todas ellas podrían tener las mismas recompensas, ¿ok? Entonces, yo defino cuántas secuencias voy a trabajar para el análisis, por ejemplo. Sabiendo todo lo que dijimos anteriormente, que la función de recompensa de Markov, que la podemos llamar MRP, también se puede crear la función de recompensa. Es un proceso Markov de recompensa. El mismo conjunto de datos S, el mismo modelo dinámico de transición T o P, T o P, para que no se confunda, para ser coherente. R como función de recompensa, factor de descuento gamma, y no hay acciones a todavía, y lo voy a ver sin horizonte. Y el número de estados, que es el mismo que del conteo, ¿cierto? Que vimos en la value iteration, n, y R puede ser, ¿cierto? La recompensa puede ser también un vector. Entonces imaginémonos que en el estado uno la recompensa es de 1, y en el estado 7 la recompensa es de 10. Y en todo el otro estado la recompensa es 0. ¿Cierto? Entonces, lo mismo que yo hice con la value iteration, lo puedo hacer para la recompensa. Entonces, defino el horizonte, ese es finito, ¿cierto? Defino ganancia, según la sumatoria de recompensas que yo definí anteriormente, que son estas mismas, ¿cierto? Por ejemplo, si parte acá, ¿cierto? Y va hacia allá, para recibir 0,0 después 10, y ese 0 va a ser multiplicado por la probabilidad que vaya al 0. Si va hacia acá, lo mismo. Si se queda y va, se va a ir descontando con el factor de descuento gamma, ¿cierto? Por cada time step. Y voy a ocupar la función de valor que ya anteriormente conversamos. Recompensa esperada comenzando por estado S, ¿cierto? Básicamente, toda la recompensa inmediata más las recompensas futuras multiplicadas por el gamita de descuento para poder encontrar mi recompensa.
Factor de descuento ya lo conversamos, entonces es lo que yo diga matemáticamente, en general un 0,9, de 0,9 a 1, los humanos actuamos con un factor de descuento menor a 1, la teoría del dinero, por ejemplo, el dinero de mañana vale menos que el dinero de hoy, y los episodios son siempre finitos. Entonces, por ejemplo, acá desarrollé un ejercicio súper simple y digo, ya, imaginémonos que hace esta secuencia de estados. Parte en el S4, ¿cierto? Hace una derecha para llegar al S5. En el S5, a ver, lo voy a hacer así. S4, ¿cierto? Hace una derecha, lo voy a decir así, para llegar al S5. Y luego llega al S6, haciendo otra derecha. Voy a poner en paréntesis las acciones que realiza, ¿cierto? Estas, eh, este es igual que lo que hablábamos del el agente de acciones y estados, ¿cierto? Esta secuencia, am, esta serie secuencial de pasos, ¿cierto? Y de C6 se va a C7. Este es bien simple, justo agarrar esta que es la más simple, ¿cierto? Con acción derecha, ¿cierto? Acciones, acción, acción. Am, ya, y parte acá, ¿cierto? Parte en cero. Entonces, recibe, cuando está en el S4, en el S sub 0, recibe cero recompensa. Después recibe eh, cero recompensa multiplicado por gamma, que es un medio, cero. Después recibe cero recompensa por 6 multiplicado por gamma dos veces, porque acuérdense acá, ¿cierto? Está gamma elevado al cuadrado, debido a lo mismo que vimos con el robotito en el mapita, ¿cierto? Los dos pasos generan un 0,9, 0,9, acá es 0,5, 0,5, ¿cierto? O sea, un medio al cuadrado por cero, y luego recibe un medio al cubo por 10, que es la recompensa de S7, ¿cierto? Y la ganancia, que es la sumatoria de las recompensas de esta secuencia, ¿cierto? Sería igual a 1,25. ¿Por qué? Porque solamente recibió 10 puntitos, pero multiplicado por los 3 time steps, ¿cierto? Y basados en gamma, que es un factor de descuento que es muy alto. En este caso, es 1,5, pero podría ser obviamente mucho más, ¿ok? Pero para que se entienda el concepto. Pero si en cambio hace otra secuencia de trabajo, ¿cierto? Estoy grabando, ¿cierto? Sí. Otra secuencia de trabajo, que es esta, que es de C4, de S4, se queda en S4 porque hay unos 0,2% de que se quede acá. Después se queda de nuevo acá, porque hay otra probabilidad de que se quede. Y después se mueve a C5, ¿cierto? Y en C5 se devuelve a C4. Claro, no recibió ninguna recompensa. Y hizo las mismas cuatro, o sea, no la misma, pero hizo cuatro acciones, ¿no? Y recibió cero recompensa. Y después, una tercera ruta, por así llamarlo, o secuencia de pasos, hizo S4, después hizo S3, S2, ¿cierto? Y llegó al S1, que le da un puntito solamente, y recibe 0,25, que es básicamente lo mismo que hablamos antes, pero la recompensa por un medio elevado a 3, que la recompensa es solamente 1. Y así es la forma de que se generan, ¿cierto?, las recompensas, y se explica de la forma más básica para que se entienda cómo se genera, ¿cierto? Por ejemplo, acá yo tengo la recompensa de cada 4, ¿cierto? Y tengo la iteración de valor para cada estado. B, ¿ok? ¿Cómo computar el valor de un Markov Reward Process? O sea, un proceso de recompensa tipo Markov. Puede ser estimando mediante simulación, generando un largo número de episodios. Recompensas promedio también puede ser. Convergencia, hasta dónde converge, ¿cierto? Se itera con Bellman Equation. No requiere supuestos de Markov. Puede ser estimado mediante simulación, ¿cierto? El Markov genera estructura adicional, básicamente la misma estructura que hemos conversado. Recompensa inmediata más una recompensa que es el valor por la probabilidad de tener ese valor
¿cierto? O esa recompensa futuro. Parece que B es básicamente recompensa futura o recompensas esperadas. Por probabilidades, ¿cierto? Por el factor de descuento, esa sumatoria. ¿Ok? Eso da una función de valor del estado, ¿cierto? ¿Cómo computo esto? Bueno, también de nuevo yo me voy a lo matemático para que se entienda el fondo de esto. Es una ecuación de Bell, ¿cierto? Recompensas inmediatas más gamma por la probabilidad de tener de la transición de ese estado al otro, lo que conversamos en el principio, por las recompensas esperadas o el función de valor, ¿cierto? Básicamente esto es una combinación lineal, o sea, una ecuación lineal. R más gamma por PB, ¿ok? Matriz vectorial, o sea, álgebra lineal. Para estados finitos en MRP, pues se va a expresar BS usando la ecuación de matriz, ¿cierto? Es lo mismo que dije anteriormente. Eso es una forma analítica. En programación dinámica se ocupa, ¿cierto?, este tipo de algoritmo, que es básicamente muy similar, ¿cierto?, al algoritmo de Bellman, pero para recompensa. Con esto, ¿cierto? Podemos, es otra forma de mirar el MDP, es desde el MRP, o sea, desde el proceso de recompensas de Markov. Pero tengo los mismos conjuntos finitos de estado, el mismo conjunto finito de acciones, P como modelo dinámico o de transición T para cada acción, ¿cierto? Esa matriz que yo les mostré, ¿cierto? De P dado S1 dado C1, etcétera, ¿cierto? Hasta N, un factor de descuento que va de 0 a 1 y un MDP que es una tupla, o sea que es am, un vector de cinco valores. Esa es la mejor forma de que se me ocurre para decirlo. Mismo ejemplo para MDP. Entonces, tengo las probabilidades de pasar de un estado al otro, que es esta matriz. Tengo esta otra probabilidad de pasar al siguiente estado siguiendo otra acción. Si yo genero una matriz según la acción que tome. Y esa política específica de acción puede ser determinística o puede ser estocástica, o sea, puede ser seguro debido al pasado o estocástica que tiene basada en una probabilidad. Y para generar generalización, lo que se hace es tomar distribución de probabilidades. Y básicamente llego a la misma política, eh, a la búsqueda de la política de la acción dado al estado para todo el espectro de estos 7 estados, por ejemplo. MDP más esta política es básicamente MRP. O sea, cuando yo tengo una función, un MDP con estado, acciones, etcétera, más una política, yo puedo generar mi proceso de recompensa markoviano. Específicamente, sabiendo recompensas según pi, transición según pi y GABA. ¿Ok? O sea, es básicamente tener lo mismo, pero primero generando la recompensa, generando funciones de recompensa. Y podemos encontrar el valor de la política. ¿Ok? Evaluación de política en MDP usando algoritmo iterativo, básicamente lo mismo que dije antes. Política de evaluación, digamos que la política es A1, o sea, la acción uno. Tengo cuál es el valor de cierta política y yo podría buscar el valor de esa política. ¿Cierto? Aquí está el ejemplo dado, pero no voy a entrar a eso. Y básicamente llegamos a la ecuación de política optimal, dependiendo del estado, que es la política que maximice la función de valor del estado supra pi. ¿Ok? Y con esa matemática, que no voy a complejizar más el problema, tengo más para mostrarles complejo, pero para no complejizar más, vamos a la tareita. ¿Ok? Ya.